tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenido al mundo de la célula. Quien les habla, Jorge Failó, para servirles en esta oportunidad con un nuevo tema sobre el mecanismo celular, la fisiología de una célula que corresponde a la reproducción. En el capítulo pasado hablábamos de la mitosis, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar de la meiosis. ¿Listo? Para empezar, recapitulemos la importancia de, uno, el ADN, en este capítulo de reproducción celular, en este proceso fisiológico, y dos, que ese ADN terminaba formando un cromosoma, ¿recuerdas? Por el agregado de histonas, en donde se enrollaba, se condensaba, decíamos, ¿verdad? Y terminaba formando un cromosoma. Muy importante la formación de los cromosomas para el proceso de reproducción celular. ¿Qué habíamos dicho en la mitosis? De que una célula diploide origina a dos células diploides. Habíamos detallado la mitosis en una célula animal, la mitosis en una célula vegetal. En el caso de la meiosis, vamos a entrar en detalle. El término viene del término meium, que significa reducir. Mira, reducir, ¿ok? ¿Pero a qué se refiere? A la reducción, no de la célula, no vayamos a pensar que la célula se reduce, no. Es en cuanto al número de cromosomas. Mira, una célula diploide va a originar células ahora del tipo haploide, es decir, de una célula diploide que es 2N, va a reducirse a un número N, haploide, como dice la genética, ¿ya? Una célula con 46 cromosomas va a reducirse a 23. Generalmente hablamos sobre las células nuestras, ¿verdad, muchachos? Pero no te olvides que todo organismo que tiene mecanismo de reproducción sexual va a ser meiosis. ¿Qué nos quiere dar a entender la biología? Que la meiosis es típico para la reproducción del tipo sexual, en donde el número de cromosomas se tiene que reducir para que esas estructuras que entran en el proceso sexual, por ejemplo en el caso nuestro, en el caso de los animales, un esperma y un óvulo, tengan la mitad del número de cromosomas para que cuando se junten formen nuevamente el número común de un ser vivo. Y como repito, sucede en la mayoría de los organismos vivos, en especial de los eucariotos, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Fíjate, y en eso consiste. Entonces, damos una pequeña conclusión de que la meiosis va a servir para formar esos gametos sexual, valga la redundancia, en otros términos, va a servir para la llamada gametogénesis. ¿Listo? La llamada gametogénesis. ¿Cómo hace posible reducir de una célula diploide que hoy aparezcan 4, ¿verdad? Ya. No es que, digamos, los 46 se van a distribuir así, supongamos, menos de 23, no. Todas van a salir con 23, profesor, pero ¿cómo es posible eso de ahí? Vamos a interpretar. Para estudiar a la meiosis se ha descrito en dos periodos, la llamada meiosis 1 y la llamada meiosis 2. La meiosis 1, empezamos por aquí, miren, a reconocer sus etapas, ¿ya? Siempre va a haber las etapas comunes, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. En este caso voy a empezar con la primera, pues, ¿no? La llamada profase, la profase 1. ¿Recuerdas qué pasaba en las profases de las mitosis? Lo mismo va a suceder aquí, ¿ya? Y quiero recordarte esto, que la célula antes de empezar una reproducción ya ha venido preparándose con su debido tiempo para que pueda cumplir exactamente la función de reproducción. ¿En qué aspecto? De que ha venido formando nuevos organelos, ha venido formando nuevas estructuras,
La célula se alimentó mucho más, la célula creció por sus mismos nutrientes que consume, ha venido preparándose con debido momento para que pueda ser el mecanismo de reproducción. Y también el ADN está siendo condensado. Ya tengan en cuenta eso de ahí. El ADN se está condensando. ¿Listo? ¿Qué significa? Que le están agregando las histonas. ¿Ya? Para estudiar a la profasia, escúchame, la genética lo ha descrito en 5 periodos. Uno llamado el ectoteno. El ectoteno. Mira, te ayudo a interpretar. Lecto significa delgado. Teno significa filamento. También en algunas literaturas vas a encontrar el término nema. Entonces, puede decir lectoteno, lectonema. ¿Ya? Significa filamento. Un filamento delgado. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo ha dado así el nombre la genética? Por la referencia a esta, mira, que a pesar que la cromatina se está condensando, ¿te acuerdas que era la cromatina? Cuando al ADN se le están agregando las histonas y se enrolla el ADN en ellas y se forma la llamada cromatina. A pesar que la cromatina se está condensando, pero en esta etapa ha descubierto la genética de que la cromatina se encuentra delgada. Por eso le han dado ese nombre, mira, cromatina delgada. Pero la cromatina seguirá condensándose, se le agregarán más histonas hasta que terminen formando un cromosoma, ¿ya? Luego viene una etapa, mira, una etapa muy importante, muchachos, llamado el cigoteno. El cigoteno. ¿Por qué le dio a la genética el nombre cigoteno? Ya sabes que significa filamento. Cigo viene del término par, del término pareja. ¿Qué significa eso, muchachos? Que las cromatinas, las agrego así, mira, las cromatinas comienzan a juntarse en par. Lo voy a diferenciar, ¿ya? Las voy a diferenciar. Las cromatinas se comienzan a juntar, entonces van a ver, si empezamos con 46, ¿cuántos pares se empiezan a formar? Se empiezan a formar 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? 23 pares, ¿ok? 23 pares. Mira, y es por eso que le han dado el nombre de cigo. Pero ¿qué ha descubierto la genética, chicos? Que para que los cromosomas empiecen a juntarse, entre ellos se le agrega unas proteínas, ¿ya? Unas proteínas que le dan el nombre, mira, que le dan el nombre, ojo, escúchame, al proceso de unión se le conoce como sinapsis. Y a esas proteínas que permiten la sinapsis, la unión, le dan el nombre de complejo sinaptoténico, o también se le conoce como sinaptonémico, ¿ya? Complejo sinaptonémico. E incluso, por haberse formado dos, mira, la genética a estos dos le da un nombre. La genética a estos dos le da un nombre. ¿Cómo lo conoce? Lo conoce con el nombre de bivalentes. Le da el nombre de bivalentes. Bi, ¿qué significa? Dos que se están juntando. Pero date cuenta, cada cromatina tiene dos brazos. Súmalas, dos de estas y dos de estas, ¿cuántos son? 4. Y de ahí viene el término con la que se conoce también que hay tetradas. Se conoce como tetradas. ¿Listo? Las llamadas tetradas. Mira, llega el momento de que estas cromatinas terminan finalmente juntándose. Que cuando los vemos ya al microscopio, las vamos a ver más engrosadas. A las dos cromatinas ya las vamos a ver así como algo ya más grueso. De ahí viene el término del tercer periodo, que significa paqui. Paqui, grueso, el llamado paquiteno. Porque llega el momento, ojo, llega el momento que las cromatinas se
se terminan juntando. Por lo tanto, esquemáticamente las vamos a juntar. Las vamos a juntar, las vamos a juntar, las vamos a juntar. Ahí están ajuntaditas. Mira, el complejo sinactoténico todavía no desaparece, pero las cromatinas ya terminaron juntas, ¿verdad? Tú dirás, ¿para qué se juntaron? Tiene un objetivo, escúchame, tiene un objetivo de que los genes de esta cromatina pasen hacia la otra cromatina y los genes de esta cromatina pasen a la otra cromatina. ¿Te acuerdas que en la clase pasada nosotros hablábamos de los genes? Ya sé lo que es un gen, profesor. Es una pequeña porción de ADN. Muy bien. Oye, mira, y qué interesante, ¿ya? Y sorprendente también. Porque es más o menos, mira, hazte la idea de que estas son las dos cromatinas juntas. Los genes, una pequeña porción de un ADN de esta cromatina, aparecerá aquí y el otro acá. Y si tú te das cuenta, ha habido un intercambio de genes. ¿Listo? Para eso se da este proceso de unión, ¿ya? De las cromatinas. Entonces lo interpretamos así. Escúchame, mira. Esta cromatina de color azul, que ha dado la coincidencia de haberlo colocado, ahora va a tener genes de la cromatina negra. Y la cromatina negra unida a la azul, va a tener genes ahora de la cromatina azul. ¿Sí? ¿Estamos? Intercambio de genes. Intercambio genético. Intercambio genético. Pregunta común. La biología a ese intercambio genético le da un nombre. Lo conoce con el nombre de crossing. El llamado crossing over. Tú dirás, ¿y para qué es importante ese intercambio genético? Que si esto no sucediera en los mecanismos sexuales, los individuos resultantes de una relación, de un producto sexual, salieran idénticos a sus progenitores. Eso sucede en el mecanismo asexual. El individuo de su mismo organismo, de su mismo cuerpo, escinde una parte de él, por ejemplo, y aparece uno idéntico, porque en él no ha habido intercambio genético. En cambio, en los organismos con mecanismo sexual, sí hay intercambio genético, y por lo tanto, los individuos resultantes van a salir parecidos a sus progenitores. Por eso es esto de acá, ¿ya? Tú me dirás, profesor, ¿y cómo los gemelos? Los gemelos parecen idénticos, pero no lo son. Tienen algo de diferencia. Si quieres, míralos bien si tienes amigos familiares gemelos. Y a eso de salir parecidos a sus progenitores, la genética le da un nombre, chicos. Mira, por el crossing over, por el intercambio genético, ¿ya? Le da un nombre. ¿Cómo lo llama? Lo conoce como la variabilidad genética. El que salgan parecidos a sus progenitores. Ya, muchachos, tengan en cuenta esto de ahí. Mira, en el paquiteno del término grueso, las cromatinas se juntaron. Y llega el momento que una vez que han hecho el intercambio, ya vamos a ver qué tanto dura este intercambio genético. Dura mucho tiempo, ¿listo? Una vez que han hecho el intercambio genético, intentan separarse, pero no van a poder. Todavía van a mantenerse unidas, porque se ha descubierto algo importante. Miren, muchachos, que en estos lugares de unión ya están tan fuertes que van a mantenerse todavía juntos las dos cromatinas y no van a poder separarse. A ese periodo donde se observa específicamente ese intento de querer separarse, se le da el nombre de diploteno. El llamado diploteno. Mira, el llamado diploteno. Y a estas estructuras que se forman en el diploteno, se le da el nombre de quiasmas, que significa cruz.
por la apariencia que tiene, ¿ya? El diploteno, la formación de los quiasmas. ¿Cómo se define a un quiasma? Verdaderos puntos de la recombinación genética. Ese es un quiasma, del intercambio genético. Muchachos, estos 4 procesos se están dando exactamente dentro del núcleo. Atentos, atentos, atentos ahí. Estos 4 procesos se están dando específicamente dentro del núcleo, lo que se conoce como un cambio a nivel del núcleo, conocida como la cariocinesis, ¿ya? Pero la última etapa, que es paralela, escúchame, la última etapa que es paralela, ojo, se conoce a la cariocinesis, se conoce como la diacinesis. Se conoce como la diacinesis, ¿ya? Escúchame por ahí. Mira, 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 mira. Vamos a determinar esta etapa. Muchachos, ¿qué está pasando en la diacinesis? ¿Qué está pasando en la diacinesis? Ojo, los centriolos que antes eran un par, ahora son 2 pares, ¿verdad? ¿Listo? Los centriolos, ¿hacia dónde han migrado por cuestión hormonal? Se han ido hacia los polos. ¿Para qué se fueron a los polos? A ver, recuerda el capítulo de mitosis. ¿Para qué se fueron a los polos? Para que los... Voy a determinarlo por acá. A ver, mira, una celda. Los centriolos ya migraron a los polos. Los centriolos han migrado a los polos. ¿Listo? Se han ido hacia los polos, ya. ¿Para qué se fueron a los polos? ¿Te acuerdas? Para que se junten a ellos pequeños microtúbulos. Pequeños microtúbulos. Y a esa formación, ¿cómo lo llama la genética? Le da el nombre de áster. ¿Y para qué se forma el áster? Para que se le junten a ellos microtúbulos más grandes. Tú sabes que al áster se le considera como zonas electromagnéticas. Ojo, te lo hago recordar. Zonas electromagnéticas que atraen a microtúbulos más grandes. Para que el áster dé origen entonces a quién? Al llamado uso acromático. ¿Listo, muchachos? Mira, eso está suscitándose en la diacinesis. Pero a medida que en el citoplasma se está dando un cambio, ¿ya? Citocinesis, un cambio. En el núcleo siguen los cambios. Los principales son estos de acá. Pero también sucede aquí, mira, que el nucleolo, ¿te acuerdas del nucleolo? El nucleolo se desintegra. El nucleolo desaparece. Acuérdate ya, muchachos. ¿Y qué es lo que sucede en las cromatinas? En el centro de las cromatinas se le están agregando unas proteínas. En el centro de las cromatinas, a ver cómo lo interpreto, más o menos así ya, más o menos así, mira, mira, mira. En el centro de las cromatinas se están agregando unas proteínas. Ahí está. ¿Y cómo los llama la biología? A estas proteínas le da un nombre. Lo conoce como los cinetócoros. ¿Listo? Los llamados cinetócoros. Pero aquí también sucede algo importante. Que la membrana nuclear empieza a desaparecer. ¿Ya? Chicos, y se termina la profase 1. Etapas que paralelamente están suscitándose. ¿Listo? Viene otra segunda etapa de la meiosis 1. ¿Qué sucede, muchachos? A ver, ¿qué sucede? Ya, esa es la profase 1. Vamos a la prometafase. La prometafase. Me dijo un alumno, profe, esa etapa no existe. Bueno, no lo digo yo, lo dice la genética y así lo describe, ¿verdad? Chicos, y aquí viene algo que lo diferencia de la mitosis.
¿Ya? Aquí es donde, ojo, aquí es donde la membrana nuclear, aquí es donde la membrana nuclear se desintegró por completo. ¿Listo? La membrana nuclear se desintegra por completo. Aquí es donde, mira, escúchame, la cromatina llega a su máxima condensación. La cromatina llega a su máxima condensación. ¿Qué significa eso, muchachos? Que el ADN que estaba formando la cromatina por el agregado de histonas, ya no recibe más histonas. Se deja ya de enrollar porque ya terminó total de enrollarse en todas las histonas que se le agregaron. Y eso trae como consecuencia, ¿qué, muchachos? A partir de aquí, lo que antes decíamos cromatina, por la máxima condensación, ¿qué sucede? De que ya empezamos a observar a los cromosomas, ¿verdad? Entonces te voy a señalar así, mira, te voy a señalar así. Ahí hay un cromosoma, acá hay otro cromosoma, ¿listo? Ah, pero no te me olvides esto importante, de que están ya recombinados. ¿Qué significa? Que este tiene genes del cromosoma oscuro, del cromosoma negro, y el otro va a tener genes del cromosoma claro, ¿verdad? Ahí está, ¿listo, muchachos? Pero a partir de la prometafase, lo que era cromatina, ahora ya se observa como cromosoma. No nos olvidemos de los cinetócoros, ojo, no nos olvidemos de los cinetócoros, ¿ya? Pero aquí también sucede algo muy importante, chicos. Mira, escúchame, por aquí se está agregando microtúbulos pequeños. Ahora a esta estructura voy a señalarlo aquí. Ahora a esta estructura, la genética le da un nombre. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Lo conoce como la placa cinetocólica. ¿Listo? Aquí se formaron los cinetócoros, que son proteínas. Agregándose el microtúbulo ya se le conoce como la placa cinetocólica. Pero mira, viene la tercera etapa, que es la llamada metafase 1. ¿Y para qué se formó la placa cinetocólica, muchachos? Ojo, escúchame por aquí, mira. Aquí está la célula. No nos olvidemos del centriolo que ha formado el áster. No nos olvidemos de los centriolos que han formado el áster. Ya, ahí están. No nos olvidemos de eso. Pero gracias a las placas cinetocólicas, ojo, te voy a dibujar por aquí solamente uno, pero recuerda que son los 23 pares que ahora los vamos a ubicar en el centro. Todos recombinados. Los 23 pares lo encontramos en el centro, ¿ya? Ahí, mira, ahí, recombinados. ¿Y la razón cuál es? Porque gracias a la formación de las placas cinetocólicas, formados por las proteínas que forman el cinetócoro más microtúbulos, ojo, las fibras del uso acromático se van a juntar a ellas. Las fibras del uso acromático se van a juntar a ellas, como diciéndole a los cromosomas, ya, ustedes aquí, quietecitos, ya no se pueden mover, y no se mueven, pues. Ese es el objetivo de formar, ¿te acuerdas? El uso acromático, para que los cromosomas, al momento que se separen, vayan equitativamente una porción arriba, una porción para abajo, pero de manera, como dice el nombre, equitativo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Miren, muchachos, ya esa estructura que sucede en la fase metafase, ¿cómo lo llama la genética? Le da un nombre, ¿verdad? Lo conocen como la llamada placa ecuatorial. La llamada placa ecuatorial. Eso es lo que sucede en las metafases. Continuemos. La llamada ANA. ¿Te acuerdas qué significa ANA? Significa regresar. ¿Qué es lo que está sucediendo acá, muchachos? A ver,
mediante el esquema, nos entendemos mucho más. Los microtúbulos del uso acromático, ojo, aquí te estoy dibujando el áster, se empiezan a desintegrar. Los microtúbulos empiezan a encoger, se comienzan a achicar, se desintegran los de arriba, se van achicando, se desintegran los de abajo, se van achicando, se achican los de arriba, se achican los de abajo, ojo, están unidos a las placas cimentocóricas y los comienzan a jalar, jalan arriba, jalan abajo, ¿y qué le hacen a los cromosomas? A ese par que estaba unido, ¿qué le hacen? Los terminan separando, ¿verdad? Hoy qué interesante es el mundo de la célula, ¿eh? Por eso, tú interpretando lo que pasa dentro de una célula, te paseas con la biología. Bienvenido al mundo de la célula, chicos. A visitar y a suscribirse, pues. Los invito por ahí. ¿Ya? Ahí tenemos, mira, los microtúbulos se comienzan a desintegrar y terminan separando a los cromosomas y por sus respectivos centrómeros, los cromosomas empiezan a ir hacia los polos de la célula. Mira, pero lo más importante de todo esto, que además que se han separado, pues lo más importante que se van ¿qué? Recombinados. Y ese es el objetivo, ¿no? El motivo de la explicación es llegar a decir que se forman los gametos, ¿ya? Los microtúbulos del uso se empiezan a desintegrar y para interpretarlos los vamos a poner así, mira, desintegrándose poco a poco, ¿ya? Mira, escúchame aquí. A este que se llamaban bivalentes, por estar formado de 2 cromatinas, y tetradas por estar formado de 4 cromátides. ¿Listo? Ahora están formados simplemente de 2 cromátides y solamente es uno. ¿Cómo lo llama la biología? A este ahora cromosoma, ¿cómo lo llama? Los conoce como monovalentes. ¿Listo? Mira, monovalentes. Acuérdate, monovalentes. Y por estar formado solamente de dos cromátides, lo conoce como díadas, las llamadas díadas. Ojo, nombres que le ha permitido la genética de caracterizarlos. Pero no te olvides que son cromosomas, bueno, no te olvides que es ADN, no te olvides que a ese ADN se le han agregado histonas, ¿ya? Son cromosomas. Los nombres que vayan y vengan, pero no te olvides el objetivo principal, cómo los cromosomas hacen para distribuirse de manera equitativa en célula a célula, chicos. Pero en la anafase, además, que se están formando, separando los cromosomas, ¿te acuerdas qué es lo que te decía también en la anafase de la mitosis? Que los únicos cromosomas que quedan en el centro, ¿verdad? Esos de ahí, según la teoría, no se desintegran, se colocan en el centro, o se le conoce como el cuerpo intermedio. Eso te lo dije en el capítulo, te invito a mirar ese video de mitosis, pero por fuera se le están agregando unas proteínas contráctiles, formando un anillo conocido como el anillo contráctil. Tanto así, que a la célula la comienzan a comprimir, la comienzan a estrangular. Y a ese proceso de estrangulamiento, ¿cómo lo llama la biología? Le da un nombre, ¿verdad? Lo conoce con el nombre de citocinesis. Bueno, la meiosis continúa. ¿Y terminamos con quién? Con la llamada telofase. ¿Qué significa telo, hijos? Significa fin. Llegamos al final de la meiosis 1. Los microtúbulos del uso acromático se siguen desintegrando y llega el momento que se desintegran por completo. ¿Qué significa eso? Que el uso acromático desapareció, pero ¿sabes todo lo bueno de que haya desaparecido? Y a la vez que se iba desintegrando, los cromosomas iban yéndose hacia los polos. Ese es lo bueno.
de que los cromosomas terminan llegando hacia los polos, pero el uso acromático desapareció. Y si desaparece el uso cromático, ¿quién va a desaparecer? ¿Para qué existe, para qué sirve ya el áster? El áster aquí daba origen al uso cromático, ¿verdad? Ahora, como ya no hay uso cromático, ¿para qué sirve el áster, verdad? Por lo tanto, desaparece. Pero lo importante, que los cromosomas ya llegaron ¿a dónde? Han llegado recombinados hacia los polos respectivos. ¿Cuántos fueron a un polo? Oye, empezamos con 46, ¿ah? Pero se formaron 23 pares. Los 23 forman la placa ecuatorial. Los 23 se separan. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Que 23 se van para un polo y 23 se dirige al otro polo. Pero, recombinados. Entonces ten en cuenta eso de ahí. Desaparece el uso acromático, desaparece el áster, los cromosomas están en el centro, en los polos, vuelve a aparecer la membrana nuclear, vuelve a aparecer la llamada membrana nuclear que había desaparecido ¿en dónde? En la prometafase 1. Reaparece el nucleolo. ¿Dónde desaparece el nucleolo, hijos? ¿Dónde desaparece el nucleolo? En la profase, ¿verdad? ¿Listo? La célula termina su estrangulamiento. La célula termina su estrangulamiento apareciendo dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. Aparecen dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. ¿Cuántos? Aquí están, mira, 23 aquí, 23 acá. Por el momento vamos dos células. Ahora, escúchame, estas dos células van a entrar en una etapa de preparación. Así como la preparación de la mitosis, que es la interfase, pero ¿cómo se conoce aquí la etapa de preparación? Se le da el nombre de intercinesis, que es la etapa de preparación de la meiosis, para que empiece la otra meiosis, en este caso la meiosis 2. Muy idénticas los procesos que se dan a la interfase. Pero hay una diferencia, muchachos, que aquí el ADN, mira, ojo, el ADN no se duplica, ¿ya? El ADN no se replica. ¿Qué significa? En la mitosis sí se necesitaba replicarse, ¿verdad? Para que pueda formarse un nuevo cromosoma. Aquí los cromosomas ya están formados. Por eso la necesidad que aquí el ADN no se replica. Ojo, esa es la diferencia de la interfase con la intercinesis. Al menos lo general que tú debes conocer. Una vez que la célula ha entrado en proceso de preparación, ahora vamos a la meiosis 2. Mira, y la meiosis 2, ya, lo vamos a definir con lo que ya conocemos. Las etapas son las mismas. ¿Qué significa? Que aquí va a haber profase 2, va a haber prometafase 2, aquí va a haber metafase 2, aquí va a haber anafase 2, telofase 2. ¿Listo? Va a haber también eso de ahí, muy cierto. Pero ojo, escúchame, escúchame. Va a haber una pequeña diferencia por ahí. Los mecanismos son los mismos. ¿Qué significa? A ver, la profase 2, ojo, que quedamos como forma de cromosomas. Empezamos como forma de cromatinas. En la meiosis 1 se termina con forma de cromosomas y seguimos en forma de cromosomas. Entonces, ahora aquí vamos a hablar de cromosomas. Ya, aunque incluso que desde aquí ya estamos hablando de cromosomas. Ya, mira, diferente a lo de la mitosis, Ten en cuenta,
En la profase 2, ¿qué sucede? Simplemente te lo voy a escribir, ¿ya? Te lo voy a escribir. A ver, los cromosomas están yéndose ¿hacia dónde? Hacia la membrana nuclear, ¿ya? Los cromosomas, mira, los cromosomas han migrado a medida que se está dando este proceso, se están yendo hacia la membrana nuclear, como diciéndoles, ya, déjame salir. Bueno, lo dejará salir por acá, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. El nucleolo, ¿qué le pasa al nucleolo? El nucleolo se desintegra, el nucleolo desaparece, el nucleolo se desintegra. ¿Listo? Ya, eso es lo que sucede. Se forma, ¿qué más? Se forman los cinetócoros. Se vuelven a aparecer los cinetócoros. Mira, ¿ok? En el citoplasma, ¿qué está pasando? Los centriolos han migrado hacia los polos. Ya lo voy a poner. Los centriolos han migrado hacia los polos, ¿ok? Y esos han originado ¿a quién? A la estructura importante conocida como el áster. ¿Y el áster a quién va a dar origen? Mira, los procesos son iguales. Al llamado uso acromático, ¿listo? Y no te olvides este dato, que la membrana nuclear empieza a desintegrarse, ¿ya? Lo mismo sucede en las profases anteriores, ¿verdad? Se empieza a desintegrar. Termina la profase. ¿Qué etapa viene, muchachos? ¿Qué etapa viene? La llamada prometafase. También existe aquí, también existe la prometafase. ¿Qué sucedía? La membrana nuclear se desintegra por completo. ¿Listo? Y aquí es donde en los cinetócoros que se habían formado se le agregan los microtúbulos para dar origen a quién, muchachos. Igualito, mira, la placa cinetocórica. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los procesos son iguales. ¿Qué viene a continuación? La llamada metafase. ¿Qué se forman en las metafases, chicos? A ver, díganlo ustedes. ¿Qué se forma? La placa ecuatorial. Entonces, vuelve a recordar. Ojo, escúchame. Estamos trabajando células de manera ya individual. La meiosis 2 lo hace esta célula, como también lo hace esta otra célula. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se forma la llamada placa ecuatorial. Ya, chicos, escúchame por aquí. Mira, y esta etapa sí te la represento. La llamada anafase. La anafase 2. ¿Qué pasaba en las anafases? Los microtúbulos del uso se empiezan a desintegrar, a cortar, ¿verdad? Unidos a las placas cinetocóricas, comienzan a jalar a los cromosomas. Por lo tanto, aquí, cada cromosoma, los 23, ¿terminan qué? Terminan separándose, ¿verdad? Y los vamos a separar. Los vamos a separar. Y por sus respectivos centrómeros, los respectivos centrómeros se están dirigiendo hacia los polos. Lo bueno, que se han recombinado. Todavía existe el áster. No te me olvides que en las anafases está el áster. No te me olvides que en las anafases está el áster. Pero como repito, los microtúbulos del uso acromático se han desintegrado. Y por lo tanto, representémoslo así, ¿ya? Es por eso que los cromosomas se logran ahora separar. Ahora, ¿cómo los llama la genética? Simplemente les da un nombre. Le da el nombre de cromosomas, le da el nombre de cromosoma, le da el nombre de cromosoma hijo. ¿Ya? El nombre de cromosoma hijo. Lo mismo sucede, se forma el cuerpo intermedio, se forma el cuerpo intermedio, ¿listo? Se forma el anillo contráctil, se forma el anillo contráctil y por lo tanto la célula empieza a estrangularse. ¿Cómo se llama ese proceso, muchachos? Se conoce con el nombre de la citocinesis. Mira. Los términos, las fases son iguales, ¿ya?
Las fases son idénticas, podríamos decirlo así. La diferencia, la forma de cómo, ahora aquí mira, quedamos finalmente con dos brazos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Que ya está con un solo brazo. Entonces, se termina la meiosis. Se termina la meiosis con la telofase. ¿Qué significa telo? Significa fin. A ver, dime tú qué pasa en las telos. El luz acromático, profesor, desaparece. Por lo tanto, desaparece el láser. Pero ya lo bueno, que todos los cromosomas llegaron hacia los polos. ¿Cuántos llegan a un polo? Empezamos con 23, ¿ah? Los 23 se separaron. Entonces, la lógica, que 23 se van para un polo y 23 para otro polo. Ah, pero mira la diferencia. Estos tienen dos cromátides. Estas tienen una sola cromátide, ¿verdad? Yo siempre los pongo así. Si quieres, páralos tú así. Y tienen una sola cromátide, ¿ya? Mira, mira, pero lo importante que se han ido recombinados. Se han ido recombinados. Reaparece la membrana nuclear, reaparece el nucleolo, la célula termina su estrangulamiento, apareciendo dos células hijas. Lo importante de esto, que las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas. ¿Cuántos? 23. Pero diferencialo, mira, mira, mira. Estos 23 tienen dos cromátides. Estos solamente tienen una sola. ¿Ya, muchachos? Y ahí termina lo que es el mundo de la célula en cuanto a la meiosis. Qué importante, escúchame, estas dos células son de esta. Esta también está haciendo lo mismo. ¿Qué significa? Que al final resultan 4. Mira, 23, 23 y las dos más 23, 23. Ahí está. ¿Qué significa? Que estas 4 que resultaron finalmente vienen a ser los gametos. Estas 4 vienen a ser los gametos, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Si hay alguna duda, déjame tu mensaje para poderlo observar y responderte por ahí. Déjame tu mensaje para poderlo observar y responderte por ahí. Sí, 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 estamos. Muy bien, ahorita vuelvo. Permíteme por favor, ¿ya? Ahí estamos, nuevamente, con la clase de biología. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Espero que no, ¿ya? Espero que no. Vamos a ver, ahora vamos a ver, a reconocer los procesos de la gametogénesis, ¿ya? Los procesos de la gametogénesis, que también tiene mucha explicación. A ver, no se me olvide lo que acabamos de aprender. No te me olvides lo que acabamos de aprender. Y mientras voy limpiando, escúchame, mientras voy limpiando, yo quiero que tú me ayudes a interpretar esto de acá, ¿ya? Te voy a ayudar a interpretar esto de acá. Escúchame, mira.
Listo, volvimos. Ojo. Recuerda entonces, a ver, profesor, los gametos. Si nosotros hablamos de gametos, entendámonos esto. Que estas células que se acaban de formar, vienen a ser, en el caso de los animales, los gametos tanto masculinos como femeninos. ¿Quiénes son los gametos masculinos? Muy bien, los espermatozoides. ¿Quiénes son los gametos femeninos? Profe, el óvulo, en el caso de los animales. En el caso de las plantas, también, profe, ¿las plantas usan meiosis? Te acabo de decir que es un mecanismo donde se forman gametos para los organismos de reproducción sexual. Y las plantas tienen mecanismos sexuales. Forman gametos, te lo digo. Los gametos femeninos se le conoce también como óvulos. Pero los gametos masculinos, ¿cómo se llaman? Se conocen como el grano de polen. ¿En quién? En las plantas superiores. Las que llamamos las angiospermas. Las conocidas gimnospermas. ¿Que incluyen a quién? A las que conocemos como las fanerógamas. Porque hay un grupo de plantas conocidas como las criptógamas, ¿verdad? Ahí encontramos a quién? A los musgos, a los helechos, por ejemplo. Pero ellos también tienen mecanismo sexual, también usan su meiosis, también forman gametos. Pero ¿cómo se llaman esos gametos? Coinciden, mira su nombre. Uno, el masculino se le conoce como arquegonio, ¿ya? En donde se forma el arquegonio, los llamados anterozoides, los gametos masculinos anterozoides, y el otro viene a ser el óvulo, la llamada ovocélula, ¿ya? Entonces, recuerden eso de ahí, cuando entremos a plantas, vamos a entrar en detalle, ¿ya chicos? Muy bien, escúchame por ahí. Bien, entonces el objetivo es esto, miren muchachos, hablar de la gametogénesis. Y voy a hacerte en esta oportunidad la gametogénesis animal, porque también entra en detalle para hablar de la reproducción meiótica, ¿ya? Al menos los puntos que nos piden en los exámenes. La reproducción animal, con su proceso gametogénesis, incluye dos. En el caso del varón, se le conoce como la espermatogénesis. En el caso de la mujer, ¿cómo se llama, muchachos? Se conoce como la ovogénesis. ¿Listo? Escúchame. Empiezan desde unas células primordios, nos dice la ciencia. Unas células primarias, unas células iniciales, ¿ya? ¿Cómo se llaman aquí? Se les conoce con el nombre de ¿qué? Se les conoce como las espermatogonias. ¿Listo? Las espermatogonias. ¿Cómo se conocen aquí? Se conocen como las ovogonias, las llamadas ovogonias. ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué debemos conocer? Que ellas son de características diploides. Ya, características diploides. Pero llega el momento que empiezan su mecanismo reproductivo y aparecen células, ojo, mira. Van a aparecer células del tipo también diploide. Oh, profesor, ¿qué pasó? Pero si estamos hablando de meiosis. Y usted me acaba de decir que este es un proceso netamente meiótico. Ah, pero aquí viene lo importante de reconocer que la mitosis se da en todas nuestras células, incluidas las células que van a dar origen a los gametos. Ojo, porque si nosotros hablamos de diploide a diploide, ¿de qué proceso estamos nos refiriendo, muchachos?
Nos estamos refiriendo de la mitosis, fíjate. Y ya te voy a decir para qué más es importante. Aquí también hay mitosis. Las células se alimentan más, las células crecen, son células grandes, conocidas respectivamente con el nombre a estas se les conoce como espermatocitos primarios, los espermatocitos 1, y a estos se les conoce como los ovocitos primarios, ¿ya? Los ovocitos 1, listo. Estas, pregunta de examen. Estas son las que empiezan meiosis. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa? La meiosis 1 ellos son los que empiezan la meiosis 1, ¿ya? Empiezan la prometafase 1, la prometafase 1, la metafase 1, la anafase 1, telofase 1, y terminan formando dos células, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo típico de que las células se caracterizan? Porque ahora son haploides, ¿verdad? Empezamos con 46, pero cuando ya se hizo meiosis 1, 23. Ojo, estas dos células son del mismo tamaño. Mira lo que sucede aquí. Estas dos células que se forman, una es pequeña y la otra es grande. Profesor, ¿siguen siendo haploides? Las dos son haploides. ¿Cómo se llaman respectivamente? A esta de aquí se le conoce como ovocito secundario y a este de aquí se le conoce como el cuerpo polar primario. ¿Cómo se les llama a los de aquí? A los de aquí se les da un nombre, se les llama como espermatocitos secundarios. ¿Listo? Meiosis 1. ¿Qué significa? Que ambas células van a ser la meiosis 2. Al final vamos a encontrar resultando 4, ¿verdad? Resultando 4. Dos de esta. Mira, en el caso de la espermatogénesis, todas del mismo tamaño. En el caso de la ovogénesis, atentos, mira. Del ovocito 2 sale una grande y sale una pequeña. Del cuerpo polar primario salen dos pequeños. Pero estas 4, que también son de naturaleza haploide, ¿Cómo se llama este de aquí? La biología le da el nombre de óvulo. ¿Cómo lo llaman a los 3 de aquí? Se les conoce como el cuerpo polar secundario. ¿Listo? Luego te doy más datos. ¿Cómo las llaman a estas 4? Se conocen con el nombre de espermátides. ¿Ya, profesor, no son espermatozoides? Todavía no. Para que se conviertan a espermatozoides, estas tienen que entrar en un proceso de diferenciación, ayudado de hormonas, lógico, conocido con el nombre de espermiogénesis. ¿Listo? Y ahí es donde recién aparecen estos, que nosotros ya le damos el nombre de ¿qué? ¿Cómo se llaman? Los espermatozoides, ¿verdad? Ahí están. Mira cómo sucede el proceso. Hasta ahí. Atentos, creo que ese es un proceso, los procesos comunes que debemos conocer, chicos. ¿Y por qué nos piden reconocer esto? Hablamos de mitosis, hablamos de meiosis. ¿Qué son? Mecanismos reproductivos celulares, ¿ya? Pero aquí viene algo importante. Escúchame, la espermatogénesis. ¿Cuándo empieza y en dónde se da? Se va a dar en la etapa de la pubertad, en la adolescencia, ¿verdad? Ahí se va a dar. ¿A nivel de dónde si hablamos de espermatozoides? ¿A nivel de dónde si hablamos de espermatozoides? ¿A nivel de dónde? ¿Hablamos de qué?
a nivel de los testículos. No te me olvides, ¿ah? Y para que de la espermatogonia, cada espermatogonia forme cuatro espermas, se necesitan un promedio de 24 días. 24 días, profesor. Pero yo tengo muy claro de que por cada 3 a 5 mililitros, de eyaculación, de semen, puedo decirlo así, existe un promedio de 250 millones a 350 millones de espermatozoides. Pero si por cada espermatogonio se forman 4, allá, ahí está la importancia de qué, muchachos, ahí está. La importancia de que primero se tiene que hacer mitosis. Si este proceso no existiera aquí, no se llegara a formar. ¿Y qué tan necesario es que tengamos nosotros como varones, tengamos el número adecuado de espermas? Y si no, no vamos a poder ser fecundos. En otros términos, vamos a ser estériles. ¿Listo? Hay otras causas de la esterilidad, como por ejemplo, algunos espermas salen sin cola. Hay motivo por qué, bioquímico, fisiológico, pero una de las causas también es no tener la cantidad suficiente de espermatozoides. Chicos, atentos, mira, atentos acá, escúchame, ¿ya? En cambio, formar óvulos es un dilema. Por eso la mujer es muy especial en ese aspecto, ¿ya, chicos? ¿Cuándo empieza la ovogénesis? Cuando la mujer, mamá y papá, la ha formado, y esa niña formada recién tiene ¿cuántos? 20 días de haber sido formada. 20 días después de su fecundación, 20 días que después que papá y mamá tuvieron el coito, formaron a esas futuras niñas, que de hecho en una ecografía nunca se va a observar, ¿verdad? Nunca se va a observar. O de repente sí, con las últimas ecografías, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, no soy erudito para decirlo, pero supongo, ¿verdad? Ojo, 20 días de nacido. En una ecografía, un puntito negrito. Un puntito negrito. ¿Qué será, varón o mujer? No se sabe, pero la genética ya sabe que desde la fecundación eres mujer tú. Y desde ahí tu mujer, en los primordios de tus ovarios, que no son netamente ovarios, ya se están formando tus futuros óvulos. ¿Ya? Mira. Te recapitulo esto de aquí. Para el caso de la mujer. La meiosis 1, con sus etapas, la profase 1, con sus periodos, ¿cuántos periodos? 5, ¿verdad? El ecto, el cigo, el paqui, el diplo y la llamada diacinesis. ¿Listo? Luego viene que la prometafase 1, luego viene la metafase 1, luego viene la anafase 1 y por último terminamos con la telofase 1, ¿ok? Luego viene la meiosis 2. Ya, te lo estoy recapitulando para podernos entender. Ya, las etapas de la meiosis 2 son ya las comunes, ¿verdad? La profase, la prometafase, la llamada metafase, la llamada anafase y la llamada telofase. Ya, lo que acabamos de ver. ¿Listo? Ya. Cuando la mujer empieza su génesis, ojo, empezamos por acá, la profase 1. Cuando la mujer tiene, oye, estamos en el vientre de la madre, en el vientre de la madre, no es diferente aquí, mira, aquí ya el niño está grande ya. Y cuando tiene en la etapa de la pubertad, allí es donde forma. Aquí no, estamos en el vientre de la madre, ¿ok? Cuando entra el ectoteno, un mes. Cuando entra el cigoteno, 2 meses.
está en el segundo mes, la barriguita de la mamá ya está creciendo, ¿verdad? O al menos ni a veces ni se nota. Ojo, cuando entra el paquiteno, tercer mes, ¿y sabes qué? ¿Te acuerdas qué pasaba en el paquiteno? La recombinación genética. Por eso te dije, ¿no? Dependiendo, dura días o dura meses, como en el caso de acá. En el paquiteno de la mujer, ojo, estamos aquí, empezamos como ovocitos 1, porque ya estamos hablando de meiosis 1. Estamos aquí, ¿verdad? Paquiteno, cuarto, quinto, sexto, y cuando está por entrar al séptimo mes, atentos, 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 la meiosis 1 en la mujer se detiene en la etapa del diploteno. Pregunta bien común de examen, ¿ya? Cuando estamos en el séptimo mes, se detiene en la etapa del diploteno. Séptimo mes, la niña todavía está en el vientre de la madre. ¿Cómo nos quedamos? Como ovocito 1. Profe, ¿qué? ¿Y ahí se queda? Profe, ¿y ahí se queda? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí, muchachos? ¿Qué viene a suceder ahí? ¿Qué más va a suceder ahí? Ojo, escúchame por ahí, mira, no se queda ahí. La mami, la mamá, la va a parir a la niña. La va a parir a la niña. La niña va a crecer. La niña va a crecer. Cuando llega a la etapa de la pubertad, la niña llega generalmente en la pubertad, ¿verdad? Generalmente en la pubertad, la niña va a menstruar. Va a menstruar. Ojo, ojo, mira. La niña menstrual. Lo voy a poner así, menstruación, ¿ya? Y tú sabes que para que empiece otra menstruación, va a pasar cierto periodo. Ya vamos a trabajar con un periodo de 28 días. Pero el nivel hormonal también está actuando aquí, ¿verdad, chicos? Mira, mira, mira. Y llega siempre a la mitad del periodo ovárico ovulatorio, a la mitad de un periodo, en este caso de 28 días, va a suceder algo importante. ¿Qué es lo que sucede aquí en el ejemplo de 28 días? Aquí sucede la llamada ovulación. ¿Listo? Escúchame, 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 mira, Pero nos quedamos acá, como ovocito 1, en el diploteno, en la etapa prenatal. La meiosis 1 se detiene en la etapa del diploteno, y ahí se quedó. Pero ya estamos ahora, la niña ya nació, ya creció, está puber, la niña ya está por ovular. Escúchame, Entre las 24 a 48 horas antes de la ovulación, escúchame, ¿ya? Entre las 24 y 48 horas antes de la ovulación, la meiosis 1 vuelve a reiniciar. Profesor, que ha pasado años de años, Mira, se detuvo cuando estaba dentro de la barriga de la mamá. Ahora ya está señorita, ya. Entre las 24 a 48 horas antes de la ovulación, la meiosis 2 vuelve a empezar, ¿ya? La meiosis 2 vuelve a empezar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Nos quedamos aquí, termina y las horas van avanzando. Las horas van avanzando, ya estamos por llegar a la ovulación. Termina la telofase 1 hasta aquí y las horas siguen avanzando. Entonces entra a meiosis 2. Ahora, ¿cómo entra a meiosis 2? Como ovocito 2. Las horas siguen avanzando. Ya está por ovular la mujer, la niña, la puber, ya está por ovular. Entra a meiosis 2. Escúchame, escúchame, escúchame. Entra profase. Va a la prometafase. Y escúchame aquí. Cuando llega la metafase 2,
Cuando llega la metafase 2, ya está por ovular, mira, faltando de 3 a 4 horas, la meiosis 2 se vuelve a detener. Pregunta de examen de admisión. Faltando de 3 a 4 horas, la meiosis 2, estamos aquí como ovocito 2, la meiosis 2 se vuelve a detener. Llegó el momento de la ovulación. Pregunta, ¿qué es lo que ovulas tú, mujer? ¿Qué es lo que ovulas? Tú no ovulas, óvulo, se le llama el proceso de ovulación, pero la mujer no expulsa óvulo. ¿Qué expulsa la mujer? Nos quedamos en la etapa de ¿qué? En ovocito secundario, ovocito 2, mujer. Tú expulsas esto de acá. Incluso yo te doy un dato, mira, nos dice la teoría que a cantidades de ovocitos que se comienzan a la meiosis suceden entre los promedios de 7 millones de ellos, pero a medida que va avanzando la meiosis se van reduciendo, tanto así que en el útero, perdón, en el ovario de la mujer terminan convertidos aproximadamente de 400 de estos ovocitos 2. 400 de estos ovocitos 2 que se están produciendo, que se están expulsando en el mecanismo de la evolución uno tras uno. Yo te hago una pregunta. En el año, la mujer, ¿cuántos ovocitos 2 va a expulsar? 12, ¿verdad? Porque expulsa generalmente uno por año. 12 ovocitos 2. Pero ¿cuántos han terminado? ¿Cuántos han terminado formándose? 400 ovocitos 2. Pregunta, ¿cuándo la mujer terminará de expulsarlos totalmente? Si tú sacas un promedio, más o menos, estamos hablando un promedio de 33 años, Un promedio de 33 años. Mira, sácale una división por ahí. A ver cuánto sale. Sácale una división por ahí. ¿Cuánto sale? 400 entre 12. Ojalá que no me haya equivocado. Ojalá que no me haya equivocado. Y según, mira, comúnmente la mujer, ¿cuándo empieza a menstruar? ¿Cuándo empieza a menstruar? Cuando tiene hoy en día 9 años. Súmale 10 años, 12 años, 13 años, súmale a ese momento de su menstruación, que de hecho la mujer ya se sabe que está ovulando, súmale los 33 años. Y en ese momento, ya profe, yo empecé a los 10 años, más 33 años, es el último año que yo voy a dejar de expulsar mis ovocitos 2, sí. Súmale, 10 más 33, ¿cuánto? 43 años, ¿verdad? Ahí es donde tú dejas de ser fértil, mujer. ¿Cómo le llaman? La menopausia. ¿Me dejo entender? ¿Listo? Pregunta de examen. Este dato es importante, Este dato es muy importante. Profe, y para concluir, ¿la ovogénesis en la mujer termina o no termina? Termina. Siempre y cuando, ¿qué, muchachos? Uno de estos ha fecundado al ovocito 2. Uno de estos. ¿Qué significa? Que para que la meiosis 2 en la mujer termine, significa que debe haber coito, pues. Coito, ¿qué significa? El ingreso del órgano masculino al órgano femenino, el pene a la vagina y por ende eyaculación, para que pueda expulsarse los espermas y fecundar. Y en cuestión de segundos, el ovocito 2 termina formándose en óvulo. Profe, y si yo no tengo coito, porque no tengo pareja, no tengo mi esposo, ¿qué pasa con este ovocito 2? Al cabo de un día termina muriendo. Al cabo de un día termina muriendo. El útero del cuerpo de la mujer lo tiene que expulsar, sí. Para eso, la nueva menstruación. Y la menstruación se ha hecho para eso. Por ahí se pierden los ovocitos
que no fueron fecundados por esperma y por lo tanto no se convirtieron en óvulos. Ah, ya, mi profe. Listo. Conclusión, chicos. Conclusión. La ovogénesis empieza cuando en el momento de 20 días de la fecundación. Pero ¿cuánto dura? Años. Años, años. Mira, desde que la niña tiene 20 días que papá y mamá la ha formado, ¿hasta cuándo? Y eso es si termina. Si tienes tú tus hijos, ¿verdad? Ahí es donde termina la ovogénesis. Chicos, que Dios me lo bendiga. Ha sido un gusto. Visita, por favor, mi nuevo proyecto, El Mundo de la Célula. Así está. Ahí me encuentras como Jorge Pelot. A visitar un nuevo video ahora de la meiosis. Bendiciones y te espero para la próxima clase. Suscríbete a mi canal. Gracias. Chao. Cuídate mucho. Bendiciones. Te espero. ¿Ya?